Pedagogía activa y métodos activos en la universidad. Existe un abanico de métodos de enseñanza-aprendizaje que se están utilizando en la universidad. Todos ellos relacionados a una filosofía en la educación centrada en el estudiante. Aquellos métodos que promueven la participación de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Enfoque que todo profesor universitario debería considerar al preparar y desarrollar sus sesiones de clases. Una larga tradición nos habla del aprendizaje centrado en la actividad del estudiante. Desde Rawls hasta Dewey, pasando por pedagogos como Pestalozzi o Froebel. El desarrollo de la pedagogía activa, o también llamada Escuela Nueva, deviene en una historia apasionante. Encontraremos posturas como el movimiento de la educación nueva o Escuela Nueva en Europa y su versión en los Estados Unidos, la Escuela Progresista. Lorenzo Luzuriaga propone 4 periodos principales en el desarrollo de estas ideas. El primero se caracteriza por la creación de las primeras escuelas nuevas en Europa y América entre 1889 y 1900, donde encontramos, por ejemplo, la Escuela Primaria Universitaria de Chicago, creada en 1896 por John Dewey. En un segundo periodo, entre 1900 y 1907, se hace la formulación teórica de las nuevas ideas pedagógicas. Por ejemplo, a través de los escritos de Dewey en Estados Unidos y de George Kirchsteiner en Alemania. Posteriormente, en un tercer periodo, que oscila entre 1907 y 1918, corresponde a la creación y publicación de los primeros métodos activos. El método Montessori en Roma, el de Crowley en Bruselas, el Plan Dalton, el método de proyectos de Kilpatrick, entre otros. Finalmente, Luzuriaga distingue una cuarta etapa, caracterizada por la difusión, consolidación y oficialización de las ideas y de los métodos de una nueva educación. Cronológicamente, a partir de 1918, la creación de la Progressive Education Association en 1919 en Estados Unidos y de la Ligue Internationale pour l'Education Nouvelle en 1921 en Europa. El otro punto de referencia fundamental es la educación progresista en Estados Unidos. El trabajo de John Dewey y su conocido concepto del aprender a través del hacer, Learning by Doing, no fue el único, aunque por sus trabajos en la Escuela Experimental de la Universidad de Chicago se le reconoce como el representante del movimiento progresista. Dewey destaca la importancia de la experiencia en su teoría de la educación. William Kilpatrick integró la motivación y la socialización como características centrales de la educación nueva en Estados Unidos. La dinámica de grupos Kurt Lewin en los años 40 es también relevante para entender la continuidad en la educación progresista. La influencia de Carl Rogers, padre de la psicología humanista, estuvo también muy presente a partir de los años 60. En el actual contexto, la creación del espacio europeo de educación superior ha dado lugar a recomendaciones con relación a la utilización de métodos activos en la universidad. Los métodos activos que se están utilizando se asocian a menudo al constructivismo. Relacionados a ella aparecen teóricos como Piaget, Brunner, Vygotsky, Dewey y von Glasefer, que apoyan la premisa central de que el conocimiento humano se adquiere a través de un proceso activo de construcción. Ejemplos importantes de tales métodos son el aprendizaje cooperativo colaborativo, el método por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en equipos, la instrucción por pares, el aula invertida y el aún novedoso aprendizaje-servicio. De hecho, existen otros métodos, pero los señalados tienen una trayectoria importante en las aulas universitarias. Aprendizaje colaborativo se basa en que el conocimiento se construye socialmente a través del consenso del conocimiento de los miembros del grupo. Para esto, las personas dialogan entre sí, llegando a un acuerdo sobre el tema. La mayor parte de la responsabilidad de aprender se centra en los estudiantes, quienes deben conceptualizar, organizar y poner a prueba ideas en un proceso continuo de evaluación y reconsideración de estas, bajo la asistencia del profesor, quien facilita la instancia para que se dé el proceso de aprendizaje.
Este método se caracteriza por compartir conocimiento entre profesores y estudiantes. El profesor es el que entrega información, pero también incorpora aportes de los estudiantes, autoridad compartida entre profesores y estudiantes. Los objetivos son establecidos en conjunto entre el profesor y los alumnos, profesores como mediadores. Los profesores incentivan a los estudiantes a aprender cómo aprender. Grupo heterogéneo de estudiantes. Esta característica enseña a todos los estudiantes a respetar y apreciar la contribución hecha por todos los miembros de la clase, sin importar el contenido. Aprendizaje basado en proyectos. Es una metodología que se desarrolla de manera colaborativa, que enfrenta a los estudiantes a situaciones que los lleven a plantear propuestas ante determinada problemática. Entendemos por proyecto el conjunto de actividades articuladas entre sí, con el fin de resolver problemas o satisfacer necesidades e inquietudes, considerando los recursos y el tiempo asignado. De esta manera, los estudiantes pueden plantear, implementar y evaluar actividades con fines que tienen aplicación en el mundo real más allá del salón de clase. La implementación exitosa de un proyecto requiere una pregunta o concepto central en el curso, sobre la cual los estudiantes han de investigar. En el proceso se pueden identificar las siguientes etapas: planteamiento del proyecto y organización, investigación sobre el tema, definición de los objetivos y el plan de trabajo, implementación, presentación y evaluación de los resultados. Aprendizaje basado en problemas. Es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante, en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma manera en que lo hará durante su actividad profesional. En el aprendizaje basado en problemas se trabaja a partir del planteamiento de un problema, lo que conduce a los estudiantes a generar conflictos cognitivos, buscar soluciones a la situación, la detección de necesidades en su aprendizaje que permiten resolverla. Aprendizaje basado en equipos. Un elemento clave de la metodología ABE es que permite al docente diversificar la enseñanza. Se busca asegurar que los estudiantes tengan la posibilidad y la oportunidad de usar conceptos para resolver problemas que se les planteen en la clase y que enfrentarán en su desempeño profesional en el futuro. El ABE se caracteriza por contar con 3 fases, las cuales se establecen para una unidad de contenido. En la fase 1, el estudiante realiza un trabajo o estudio individual pre-clase. Esto implica la preparación previa del material por parte del docente. La fase 2. Los estudiantes contemplan responder una prueba individual y luego una discusión grupal de los resultados individuales de las pruebas. Una vez hecho lo anterior, se realiza una discusión en clase. Aquí, el profesor participa de la discusión con la clase y provee retroalimentación. Fase 3, por su parte, consiste en la explicación de conceptos claves y la asignación de tareas por parte del docente. En este punto, se espera que los estudiantes apliquen dichos conocimientos de manera que den cuenta, tanto al profesor como a sus compañeros del equipo, de la cantidad y la calidad de su trabajo individual. Clase invertida o Flipped Classroom. En palabras de Platt y Treglia, invertir la sala de clases significa que las situaciones que antes tenían lugar fuera de la sala se desarrollen ahora en su interior y viceversa. Para esto, la utilización de la World Wide Web y de los computadores multimedia permiten a los estudiantes mirar las clases en un laboratorio de informática o en su casa, dejando las tareas y las actividades de aplicación en grupo para la clase. Desde el punto de vista de la pedagogía activa, esta estrategia permite involucrar al estudiante a través de las actividades previas en línea, de la misma manera que fomenta la generación de un espacio de interacción entre estudiantes y de aplicación de conocimientos en clases. Aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio es una herramienta pedagógica y didáctica mediante la cual los estudiantes desarrollan sus aprendizajes a través de una práctica de servicios a la comunidad. Parte de una premisa: las actividades solidarias desarrolladas por los estudiantes pueden ser en sí misma una estrategia de enseñanza y aprendizaje si se planifican adecuadamente. Aprender haciendo.
El aprendizaje servicio tiene 3 dimensiones: logro de aprendizaje, servicio de calidad, protagonismos de los estudiantes y proyectos, y misión institucional. Una metodología en la que los alumnos o el docente, dependiendo de las edades, identifican una necesidad o un aspecto mejorable en su entorno, en su comunidad, y planean, organizan y desarrollan un proyecto para darle respuesta. Es una experiencia que permite a los estudiantes aplicar conocimientos, habilidades y actitudes provenientes de los aprendizajes formales de los diversos sectores de aprendizaje en un entorno cotidiano y construir nuevos conocimientos en la intervención directa de situaciones reales. Incorpora requerimientos de la comunidad como contextos funcionales de aprendizaje y genera vínculos con sus actores. Así, la enseñanza es más pertinente y los aprendizajes se enmarcan en un contexto. El aprendizaje servicio podría considerarse como la interacción entre 2 tipos de experiencia, una específicamente escolar, propia del currículum en el que están insertas las instituciones educativas, y las otras correspondientes a actividades comunitarias o solidarias. Aprendizaje entre pares. La interacción entre pares constituye un proceso de aprendizaje mutuo, basado en la autocrítica y en el análisis, donde se habla honesta y abiertamente de los problemas y éxitos cotidianos, orientando la acción y generación de acuerdos básicos que impulsen los cambios necesarios hacia la mejora. Aprender entre pares significa implementar una tarea sistemática de intercambio y colaboración horizontal entre 2 o más participantes, sustentada en el diálogo pedagógico, entendido como una relación comunicativa de carácter profesional, en la que deliberan, negocian, construyen, consensúan significados y prácticas educativas, en espacios favorables para el intercambio, conformando verdaderas comunidades de aprendizaje, en donde los procesos de interacción y toma de decisiones sean plenamente participativos y democráticos. Los pares son personas que ocupan una posición semejante, en este caso dentro del sistema educativo. Los profesores frente al grupo son pares de otros maestros. Los directores son pares de sus colegas que realizan la misma función, etc. El aprendizaje entre pares ocurre cuando la interacción con los colegas se adquieren, se modifican o se perfeccionan conocimientos, habilidades, destrezas, hábitos, valores, estilos o creencias. Conclusiones. Podemos decir que los métodos activos cumplen un rol práctico, donde el objetivo final es que los estudiantes aprendan en función de lo establecido por un conjunto de objetivos de aprendizaje. Son finalmente técnicas que permiten a los profesores universitarios, que por lo general no tienen una preparación pedagógica, desarrollar clases donde los estudiantes aumentan sus posibilidades de aprender. Es evidente que, tratándose de la educación superior, existen aprendizajes específicos que los estudiantes deben desarrollar y que estos se articulan y toman sentido en relación con una descripción dada del profesional o graduado que se quiere formar. La pregunta, sin embargo, es si consideramos a este conjunto de técnicas como parte integral de una filosofía de la educación que enfatice la espontaneidad, la motivación y la libertad creativa del estudiante como aspectos a desarrollar para los estudiantes universitarios.